Hola mis hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Es un placer saludarles. Eh, este es prácticamente el primer día del año y durante este año tengo el deseo de compartir el repaso de la lección de este año y si Dios nos permite de manera consecutiva para poder sacar algunas reflexiones, algunas lecciones que durante los repasos de la lección podemos nosotros aprender. En este trimestre iniciamos con esta lección que su título es Uniendo el cielo y la tierra. Es una lección interesante, es una lección eh, que nos va a compartir algunos aspectos importantes para poder tener una relación más profunda con Dios. El primer título de esta lección, de esta semana, es Perseguidos pero no olvidados. Y vamos a hablar un poquito acerca de la vida del apóstol Pablo. ¿Quién era el apóstol Pablo? Bueno, el apóstol Pablo eh, entra prácticamente en la historia sagrada, en la palabra de Dios, a partir del libro de los Hechos. Es conocido inicialmente como Saulo y posteriormente se le conoce como Pablo. Eh, Pablo era una persona, un judío, un hebreo de nacimiento. Y él relata parte de su experiencia y su conversión en el libro de Hechos. Y en el capítulo número 23, en el versículo 16, encontramos que él tenía una hermana. Y de acuerdo a lo que dice Romanos 11:1, pues él era un judío de la tribu de Benjamín. Ahora, el apóstol Pablo es llamado por Dios precisamente para compartir el mensaje del Evangelio con los gentiles. Y durante esta semana veremos cómo el Evangelio fue compartido por él aún estando en prisiones y cómo este mensaje se difundió en, en su tiempo. Incluso en nuestros días veremos cómo se ha expandido ese evangelio y cómo nos ha llegado a nosotros, ¿verdad? Y vamos a sacar algunos puntos importantes de la lección de esta semana. Por lo menos por la misericordia de Dios pudimos sacar cuatro lecciones importantes que el estudio de esta semana nos proporcionó, ¿verdad? Y vamos a ver el primero de ellos. El primer punto que quisiera que pudiésemos reflexionar de la lección de esta semana es que el Evangelio no puede ser bloqueado por nada. No hay nada que impida que el Evangelio pueda ser predicado a las personas. Por allí la palabra de Dios dice que o se comenta que si la obra es de Dios, lo dijo Lutero, ¿no? Si la obra es de Dios va a continuar y si no es de Dios, se va a detener. Así que el evangelio verdadero, la palabra de Dios, no puede ser bloqueada por nada. Y aún en los lugares donde pareciera ser que la palabra de Dios no va a producir ningún fruto, que tal vez no puede prosperar, Dios tiene el poder precisamente de hacerla prosperar. Y justamente en esta lección veremos que aún en las prisiones, en las cadenas, en las pruebas, en la adversidad, la palabra de Dios puede prosperar y puede llegar a los corazones en los que nosotros pensamos
que no pudiese llegar. Y de las formas más inesperadas, ¿verdad? Así que yo quisiera contar de entrada o en esta parte la experiencia de una persona que tengo el gusto de conocer. No voy a decir su nombre, pero esta persona estuvo eh, en la cárcel durante algún tiempo. Este, Esta persona, este hermano, estuvo en la cárcel durante algún tiempo, de manera injustificada, de manera injusta. Y él nos cuenta su experiencia, él compartió con nosotros su experiencia de que al principio pues él, su familia, la iglesia inclusive, se cuestionaban acerca de por qué este hermano, un hombre de fe, había ido a ser encarcelado. Sin embargo, él en su propia experiencia nos cuenta, compartió con la iglesia, que estando ya en la cárcel, muchas personas conocieron o recibieron la palabra. Entonces él decía, yo creo que Dios me llamó a ese lugar precisamente porque era la manera que que a ellos les pudiese llegar el evangelio. Así que él dice, al principio sí, uno se siente cuestionado, cuestiona a Dios, o dice, pues Señor, ¿por qué permitiste? Pero el Señor sabe que la única manera de llegar a esas personas, bueno, es poniendo a alguien que puede compartir ese mensaje, ¿verdad? Así que vemos que pues el Evangelio puede ser predicado en los lugares y puede producir frutos en donde nosotros menos nos imaginamos. Y es precisamente de esta manera que el apóstol Pablo escribe estas cartas que vamos a analizar durante esta semana, que son la carta a los filipenses y también a los colosenses. Vamos a ver, voy a ir al libro de Efesios, porque una de las cosas que vamos a destacar en esta lección es que el apóstol Pablo precisamente escribe estas dos epístolas, filipenses y colosenses, estando en la cárcel, estando en prisión. Y vean lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 1. Miren, dice, por esa causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. O sea que Pablo dice, yo estoy en la cárcel sencillamente porque estoy predicando el Evangelio. Y vamos a ver qué dice también el libro de Filemón, otra carta que él escribió. Y vamos a ver qué dice el versículo 1. Solamente es un capítulo, así que vamos a ver el versículo 1. Dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, prisionero de Jesucristo. Por eso les decía que él escribió estas cartas estando en prisión. Y a veces podemos ver tal vez cómo el Evangelio es acrecentado, es predicado aún en la situación más difícil. Como vemos, el encarcelamiento del apóstol pues fue por presentar la palabra de Dios. Y tal vez en algún momento él se pudo preguntar y decir, Señor, ¿por qué has permitido esta situación? ¿Por qué has permitido que yo esté emprisionado? No pudiese hacer más estando libre, no pudiese predicar estando, teniendo la libertad, ¿verdad? Sin embargo, como vemos, Dios usa las situaciones más desfavorables para poder esparcir su palabra a todas las personas. Ahora bien, en esta parte, como vemos, el Evangelio, como ya decía, no puede ser detenido por nada ni nadie, por ninguna circunstancia, por ninguna persona, por ninguna situación. Ahora, sin embargo, esto no es una obra humana, es una obra divina. Y quiero llevarles a 2 de Corintios capítulo 4, versículos 7 al 12. Y vamos a ver algo importante en esta parte. 4, 7 al 12. Voy a leer.
Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, pues nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablen nosotros, también creemos, por lo cual también hablamos. Y hay una cosa importante, y es que dice el apóstol Pablo, dice, estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desamparados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y es que en las prisiones, en las tribulaciones, es normal sentir temor. Sin embargo, la palabra de Dios, el apóstol Pablo nos recuerda, hey, es Dios que nos puede dar la victoria. Así que no tengas temor porque a pesar de la adversidad, a pesar de la escasez, a pesar de la necesidad, el único que tiene el poder para darnos la victoria es Cristo Jesús. Ahora, y Cristo Jesús no nos deja solos, sino que también Él nos da los medios para poder obtener la victoria que nosotros necesitamos. Eh, Vamos a ver que en esta lección también Dios es quien provee los recursos para que nosotros obtengamos esa victoria que nosotros necesitamos. No es algo humano, no es algo que nosotros podamos hacer. Sin embargo, Dios a través de su infinita misericordia nos da esa facultad y provee los recursos para que nosotros podamos hacerlo. Vamos a ver rápidamente también en 2 de Corintios, ahí mismo capítulo 6, 3 al 7, y vamos a ver algo interesante aquí. Dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea desacreditado. Antes bien, nos recordamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en pureza, en conocimiento, en tolerancia, en bondad, en el espíritu, en el amor sincero, en palabras de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. Vamos, el apóstol Pablo dice, es Dios quien provee los elementos, el amor, la fuerza, el poder, para que tú y yo podamos alcanzar la victoria. Entonces, el primer punto que vimos de esta lección es que el evangelio no puede ser bloqueado y que la victoria solamente la da Dios y Él provee los recursos para que nosotros podamos obtenerlo, pero Él espera que nosotros hagamos también nuestra parte. Vamos a ir rápidamente a la segunda parte de esta lección, el segundo punto que tenemos que analizar. Y lo que el apóstol Pablo en lo que la lección aborda es que él establecía lugares de influencia. Aún en medio de la adversidad, él estableció lugares de influencia. Vamos a ver libro de Hechos, capítulo 16, 6 al 15. Y veremos cómo el apóstol Pablo, a pesar de la adversidad, a pesar de las luchas, lo que él quería era establecer un lugar donde pudiese ser presentado el evangelio. Dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar de la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Entonces, pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Una noche Pablo tuvo una visión. Un varón de Macedonia estaba de en pie, rogando y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciáramos el Evangelio.
Zarpando pues a Troas, navegamos directamente a Samotracia, al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Estuvimos aquí en aquella ciudad algunos días. Un sábado salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. El Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada junto con su familia, nos regocijamos diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel, hospedaos en mi casa, y nos obligó a quedarnos. Como vemos en estos pasajes, es Dios quien tiene el control y la dirección. Él sabía el lugar donde había la necesidad. El apóstol Pablo comenzó su segundo viaje misionero con algunos lugares en mente y dijo, vamos a ir a este lugar. Sin embargo, Dios a través de su espíritu le dice, no, no vayas aquí, no vayas allá. Y entonces en visión, Dios le dice, le presenta, hay una persona en Macedonia, en este lugar, y le dice, ve allá, allá vas a predicar el evangelio. Y cuando el apóstol Pablo llega después de atravesar varios lugares, llega aquí a Macedonia, a la ciudad de Filipos, una de las ciudades principales de esta región. Y entonces él comienza a predicar el evangelio. Y en este lugar se convierte esta mujer, y no solamente ella, sino que toda su familia, ¿verdad? Y como vemos, como ya les decía, Dios tiene el lugar, el control de la situación. Y entonces el Evangelio llega a este lugar que es Filipos, una de las ciudades principales, como ya decía, de Macedonia, para que pudiese el Evangelio llegar a otros lugares. Ahora, por qué Dios le manda aquí al apóstol Pablo que vaya a este lugar? Bueno, el lugar de Filipos, como ya decía, era una ciudad principal. Y no solo eso, sino que era una ciudad rica en cultura, rica en el conocimiento, rica en etnias. Había mucha cultura, había muchas personas que venían de otros lugares a hacer sus compras, a vender también lo que ellos tenían. Así que era un lugar muy amplio en cultura. Y entonces Dios dice, no, mira, el lugar para establecer la iglesia que va a ser el centro de influencia para que otras personas conozcan el Evangelio, es aquí en Filipos, así que Dios lo manda a ese lugar para que pueda establecer allí la iglesia, ¿no? Y que a partir de que el Evangelio llegara a este lugar pudiese llegar a otros lugares, pudiese expandirse en la región europea. Ahora, es interesante que eh, cuando nosotros trabajamos para Dios, cuando nosotros tratamos de que la obra avance, también el enemigo no está contento y él busca la manera de estropear, de estorbar la obra. Pero como vimos en el punto anterior, no hay nada que puedan hacer para que el evangelio pueda ser estorbado. Sin embargo, el diablo intenta, ¿no? Intenta atacar, intenta hacer daño. Vamos a ver qué dice el versículo 22 y 23 de este mismo capítulo, cómo intervino. El versículo 22 dice, entonces se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con vara. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad. ¿Qué había pasado en el contexto de este versículo? Bueno, había una mujer, una joven que se dedicaba a la adivinación. Y ahora que ella quería buscar a Dios, quería convertirse, quería dejar eso, pues los amos que la utilizaban para poder obtener ganancias a través de ella, pues se molestaron. Y como ella decidió buscar de Dios, ellos dijeron, bueno, estamos perdiendo dinero, ¿no? Así que se agolpa la multitud contra el apóstol Pablo, contra Silas, y los llevan a la cárcel. Así que vemos como el enemigo pues no tarda mucho en hacer presencia para poder estorbar la obra del evangelio. Ahora bien, quisiera
leerles esta parte. Dice, por muy mala que sea la persecución, puede en determinadas circunstancias permitir que el Evangelio llegue a personas que de otro modo no podrían ser alcanzadas. Es lo que les decía con la experiencia del hermano que les contaba, la manera que el Evangelio pudo llegar a los que estaban presos en ese momento, que no, tal vez ya no había esperanza o quien pudiera predicarles. Bueno, Dios manda a su mensajero para que pueda llevarles el Evangelio. Y más adelante nosotros vemos en los versículos 26 en adelante que sucede una situación ya estando Pablo ahí en la cárcel. Eh, Dios los va a liberar, así que se presenta un milagro allí. Las cárceles o las celdas son abiertas, y entonces cuando el carcelero que está a cargo de cuidar a los presos se da cuenta de que eh, la cárcel está abierta, él se asusta, y la primera reacción que él hace es, pues me voy a quitar la vida porque ya se me escaparon los presos. Pero resulta ser de que el apóstol Pablo y Silas están allí adentro, y cuando Pablo ve que este hombre saca su espada para quitarse la vida, le dice, hey, no te hagas daño, aquí estamos todos, nadie se ha ido, ¿no? Y entonces esta situación es la que él lo pone a pensar, y dice, bueno, ¿cómo es posible que estas personas que están encarceladas, ahora que bien pudiesen haber escapado, están aquí adentro, ¿no? Y entonces dice, bueno, ¿qué es lo que los motiva a actuar de esa manera? Y entonces el apóstol Pablo aprovecha la oportunidad para predicarle el Evangelio, y este hombre juntamente con su familia acepta a Jesús, se bautiza, y entonces ahora vemos que el Evangelio también le llega a su vida. Por eso es que decía en la parte anterior, dice, por muy mala que sea la persecución o la situación, la circunstancia, a lo mejor es la única manera que Dios tiene para poder alcanzar o llevarles el Evangelio a estas personas, ¿no? Eh, Tal vez en este año, en este momento, o durante este año que viene, eh, tal vez tengamos que pasar por persecución, por situaciones difíciles, pero yo te invito a que confíes en Dios. Sin duda, como ya vimos también al principio, Él tiene el control, Él sabe siempre lo que es mejor, y en el momento adecuado Él va a intervenir, como lo hizo en la vida del apóstol Pablo y Silas, para darte la victoria y la respuesta que puede honrar y glorificar su nombre. Ahora bien, vamos a ver la tercera parte, el tercer punto de la lección de esta semana. Y el tercer punto es interesante porque el desafío que tiene la iglesia, que tiene el pueblo de Dios, que tiene el cristiano, el desafío es ser fiel en todo momento. Y hablando un poquito ahora de los colosenses, lo que la lección nos dice es lo siguiente: dice, las prácticas paganas y las poderosas influencias culturales plantaban a los cristianos enormes desafíos, no solo para evangelizar la ciudad, sino también para mantenerse fieles a la fe pura del Evangelio. O sea que la manera, en el lugar donde vivían los colosenses, era una región donde había mucha idolatría, donde había también mucha religiosidad, había muchas creencias, había muchas deidades, había mucha adoración. Y el evangelio que el apóstol Pablo, a través de sus colaboradores y de sus cartas, había llevado a Colosas, enfrentaba el desafío precisamente de poder mantenerse del lado de la verdad, aún en las condiciones en las que ellos vivían. Así que no era fácil para ellos permanecer fieles al Evangelio en esta situación. Sin embargo, vean cómo el apóstol Pablo se expresa de ellos. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1, 1 al 4. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo se dirige en su carta a esta iglesia. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos fieles hermanos de Cristo que están en
Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Siempre oramos por vosotros, damos gracias a Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, pues hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Como vemos, a pesar de las dificultades, a pesar de las luchas, el apóstol Pablo dice, yo lo recuerdo en mis oraciones porque he escuchado que son personas de fe, que son personas fieles, que a pesar de la adversidad que están enfrentando, ustedes están firmes de parte de la verdad. Y lo que se espera de nosotros como seguidores de Cristo Jesús es que podamos mantenernos fieles, a pesar de las pruebas, a pesar de... Y entre más nos acercamos al final de la historia de este mundo, la maldad, la mundanalidad aumenta. Y es más difícil ser cristiano, ser cristiana en este tiempo, donde muchas personas están guiados por lo que creen, por lo que piensan, por lo que consideran que está bien, sin considerar lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios es nuestra guía, nuestro manual de usuario. Cuando nosotros la seguimos, entonces podemos tener una vida diferente, podemos tener una vida plena. Y es cierto, hoy, así como en los tiempos de los colosenses, tampoco es fácil ser cristiano. A veces enfrentamos persecución de la misma familia, de nuestros amigos, de nuestros conocidos. Pero Dios nos ha pedido, nos ha animado a que podamos ser fieles como la brújula al polo. Y sin duda alguna, después de haber permanecido fieles, después de haber permanecido de parte de la verdad, entonces Él podrá darnos la victoria y la salvación después de haber permanecido fieles. Ahora bien, la última parte de la lección que quisiera compartir en este momento es que Dios, al establecer su iglesia, no solamente manda a colocarla ahí, que sea un centro de influencia, sino que Él también prepara a las personas y la organiza para que entonces ésta pueda funcionar con el propósito para la cual fue creada. Así que este cuarto punto es una iglesia organizada y con un objetivo bien definido. Vamos a ver qué dice Filipenses, que son las cartas que estamos analizando. Filipenses capítulo 1, y vamos a ver del 1 al 3. Este saludo dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y Colosenses, que ya lo habíamos leído, vamos a leer el 1 y el 2. Capítulo 1, 1 y 2. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos fieles hermanos en Cristo que están en Colosias, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es interesante la forma en que el apóstol Pablo saluda a estas dos iglesias, ¿verdad? Encontramos un paralelismo en el saludo característico que tiene el apóstol Pablo. Pero es interesante cómo él se dirige a estas dos iglesias, a estas congregaciones de cristianos de la iglesia establecida en Filipos y en Colosas. Él le dice saludos a los santos. Y es interesante que él utiliza esta expresión santos. ¿Pero qué quiere decir santo? Bueno, santo es una expresión que puede traducirse como apartado. Y tal vez de manera más literal, apartado de lo común, apartado para una obra sagrada. Y entonces el apóstol Pablo le dice a los filipenses y a los colosenses: ustedes son apartados. Dios los ha apartado del mundo, de la mundanalidad, del pecado, ahora para hacer una obra especial. No, porque ustedes son especiales y Dios les ha apartado para una obra especial. Ahora, y esto es interesante porque no implica que ahora que somos apartados, uno le dice: yo soy pueblo de Dios, yo soy especial, Dios
Dios me mira con ojos de amor. Pero cabe mencionar que ahora que hemos sido apartados, también tenemos ciertas responsabilidades y no hemos sido apartados nada más para ser el pueblo escogido de Dios, el pueblo que Dios consiente, el pueblo que Dios quiere. No solamente hemos sido apartados para eso, sino que Dios nos ha apartado con un propósito para que nosotros podamos preparar y organizar a la iglesia para que pueda cumplir su misión. ¿Y cuál es su misión? El salvar almas. Entonces hemos sido rescatados, hemos sido apartados con un propósito. Ahora de servir de pasar de servir al mundo a servir a Dios para una obra especial. ¿Y cuál es esa obra especial? Bueno, de que podamos salvar a las almas. Finalmente Dios nos ha llamado también para preparar a otras personas haciendo nuevos discípulos. Vemos que en estos saludos el apóstol Pablo menciona en sus dos ocasiones a Timoteo, porque él era una de las personas que le ayudaba a escribir las cartas, ¿no? Uno de sus editores, podemos decir. Así que vemos que el apóstol Pablo tiene ciertos colaboradores a los que él va preparando, el lugar donde establece la iglesia, deja también una persona que va a ser la encargada de poder transmitir, de poder llevar a cabo la obra de liderar la iglesia, ¿no? Y uno de los objetivos también de esta lección es que nosotros podamos ver que no es solamente establecer la iglesia, sino que también poder hacer discípulos para que ellos en algún momento puedan ser capaces de dirigir por la voluntad de Dios la iglesia y entonces el evangelio pueda alcanzar a otros lugares. Bien, hemos llegado al final de esta primera lección. Espero que lo que podamos compartir pueda ser de bendición para nuestra experiencia espiritual. Y quiero decirte, hermano que me escuchas, joven, señorita, hermano, hermana, estamos en el comienzo de un nuevo año. Y como vimos, es probable que también tengamos que pasar por persecución, tal vez no seamos llevados físicamente a la prisión, pero hay mucha gente que hoy día está aprisionada en sus pensamientos, en su forma de pensar, en alguna situación, que es prisionero muchas veces de sí mismo, o prisionero inclusive del pecado, ¿no? Y Dios quiere darnos la libertad que necesitamos. Y aún en medio de esa situación, también quiere usar ese medio para que tú y yo podamos ser luces en medio de la oscuridad. Es probable que este año traiga sus desafíos, sus desaciertos, pero el Señor quiere estar a tu lado para darte la victoria. Así que, mi querido hermano, deseo que esta lección de este trimestre pueda ser de bendición, podamos meditar en ella y podamos compartir con otras personas lo que Cristo ha hecho con nosotros. Mi deseo es que Dios te bendiga, que podamos disfrutar de este trimestre en compañía de nuestro Señor Jesucristo. Amén.